Cuando no encontrás la salida. Cuando pensás que no podrás avanzar. Cuando ya nada te consuela. Es momento de abrir los sentidos para recibir palabras de vida eterna. Psicología bíblica para tiempos difíciles. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Conduce licenciado Osvaldo Pasuti. Hola, muy bienvenidos a Palabras de Vida Eterna, Psicología Bíblica para tiempos difíciles. Te saludo a vos que nos estás siguiendo a través de las redes, siempre estás allí acompañándonos, compartiendo también nuestros temas. Un gran abrazo para vos que nos ves desde Argentina, para vos que nos ves desde Venezuela, Bolivia, Perú, México, desde Panamá. Un gran abrazo a nuestros amigos de Cuba también que nos siguen. Todos ellos, bienvenidos. Hoy comenzamos una edición especial titulada La Mayor Esperanza. Cada día tendremos un tema diferente. El tema de hoy, Jesús, ejemplo o fraude. Un tema que se las trae el día de hoy porque algunas personas creen en Jesús y otras no. Algunos dicen que Jesús es un fraude y otros dicen que es un ejemplo. ¿Esto es así? ¿Cómo deberíamos tomar esto? Pero yo hoy no estoy solo, sino que me está acompañando un equipo, me está acompañando un grupo de amigos y ya se los voy a estar mostrando y se los voy a estar presentando. Así que bienvenida Rosmarie Rodríguez, ella es estudiante avanzada de psicología, bienvenida. Buenas, bienvenidos a todos a este programa y gracias también por tenerme en cuenta. Oh, por favor, un placer que nos acompañes. También saludamos a Gabriel Melo. Él es estudiante avanzado de medicina, así que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, muchas gracias también por tenernos en cuenta para poder hablar de estos temas que son tan interesantes. Y todos estamos en Argentina transmitiendo para tu hogar y queremos saludar también en esta mañana al pastor Fabián Pérez, que nos está acompañando también en este programa especial. Muchas gracias, Osvaldo, y bueno, un cariño grande y saludos a Gabriela, a Rosmarie, pero también a todas aquellas personas que nos están viendo. Para mí es un privilegio poder estar acompañándolos en este día. Claro que sí, es un privilegio poder hablar acerca de estos temas que nos interesan y que llenan nuestro corazón, porque no queremos llevarte simplemente consejos, no queremos hablarte de cosas pueriles o sin importancia, queremos hablarte de palabras de vida eterna. Y para poder empezar esto, para poder hablar acerca de la mayor esperanza que tenemos y de este título, ¿sí? Jesús, ejemplo o fraude. ¿Cómo empezar algo así? ¿Cómo empezar a hablar sobre un tema tan complicado, ¿no? De decir, es un ejemplo, Jesús es un fraude, ¿qué decir, no? Pero bueno, la primera pregunta que tengo para hacerles a ustedes para que me ayuden a desarrollar este tema es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Rosmarie? Bueno, es una pregunta que me gustó mucho porque, bueno, tengo muchas respuestas. Jesús es muy importante en mi vida y marcó la historia y me ayuda a entender con lo que marcó cuán importante soy para Él, que cada día en lo que Él dejó, soy una mujer más fuerte, más decidida, sabiendo que Él está conmigo y me está apoyando en cada momento. Así que para mí es mi guía. Muy bien, qué lindo. Gracias, Rosmarie. A ver, Gabriel, contanos, ¿quién es Jesús para ti? En la Biblia aparecen un montón de definiciones de quién es Jesús, ¿no? Y yo desde que soy chiquito tuve la posibilidad de poder ir conociendo a partir de lo que me contaban mis padres, por ejemplo, ¿no? Pero desde el momento en el que yo me fui a vivir solo para estudiar y demás, tomó otro significado totalmente para mí. Hoy en día no es solamente alguien que yo escuchaba o que me contaban, sino que en base a las experiencias que pude vivir, realmente lo sentí como ese amigo que está en todas, digamos, ¿no? En los momentos en los que me va bien, sentí que está conmigo, y en los momentos en los que tuve
grandes problemas ahí a través de la carrera y demás, también estuvo. Así que yo realmente, lo que más me impacta a mí, o la forma en la que yo siento que Él está conmigo, es en forma de amigo, realmente. Pastor Fabián, contanos, a ver, ¿quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es aquel que le dio sentido a mi vida. En algún momento yo no sabía qué iba a ser de mi vida, qué dirección tomar, estaba realmente perdido y encontrar a Jesús fue encontrar a mi mejor amigo, encontrar al que le dio, como decía, sentido a mi vida, el que me guía en todas las circunstancias, el que me apoya y me consuela cuando estoy mal, y es aquel a quien puedo recurrir en toda situación que me toque vivir. Es el que también guía a mi familia y en las circunstancias que por ahí son difíciles también familiares, es el que nos ayuda a encontrar las soluciones que necesitamos. También, por sobre todas las cosas, es aquel que estuvo dispuesto a venir para morir, porque Él me hizo entender que para Él no sería lo mismo la eternidad si yo no estoy con Él. Muy bien, vos has escuchado, vos que nos estás viendo, has escuchado desde cada uno, desde Rosmarí, desde Gabriel, desde Fabián, ¿quién es Jesús para ellos? Y esto es una respuesta íntima, ¿sí? Como yo puedo decir, Jesús es todo para mí, no veo la vida sin Jesús, no puedo salir de mi casa sin poder relacionarme con Él. Ahora, quizás vos no tenés esa relación y nos estás viendo y decís, ¿no es cierto? Y bueno, pero yo no sé mucho de Jesús, no sé cómo relacionarme. Bueno, tranquilo, de eso vamos a hablar ahora. Por eso le voy a preguntar al pastor Fabián de forma directa, ¿qué dice la Biblia, pastor, sobre quién es Jesús? Es interesante que esa pregunta la hizo el mismo Jesús, preguntando de una manera diferente, pero también llevándonos a la reflexión. En el momento en que Él estaba llevando adelante su ministerio, le preguntó a sus mismos discípulos quién decía la gente que Él era. Y decían, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros que sos Elías o alguno de los profetas. Y entonces cuando Jesús le hizo la pregunta penetrante a ellos, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16 nos relata esa historia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la Biblia nos presenta definiciones en todos los libros de la Biblia de Jesús, porque todas las escrituras dan testimonio de Jesús. En el Génesis, Jesús es la simiente de la mujer que va a destruir al enemigo, aquel que nos causa todos los problemas. Y así podemos avanzar por el Antiguo Testamento. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros en los cielos. El apóstol Juan dice que Jesús es el mismo Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ese Dios se hizo hombre. Y Juan 1.14 dice, ese mismo Dios, ese mismo verbo se hizo carne. Cuando avanzamos en la Biblia, en el libro de Hebreos, como decíamos, Jesús es el sumo sacerdote. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo ponen a Jesús como el fundamento de la iglesia. Y eso lo encontramos en Efesios 2.20, primera de Pedro 2.7. Es esa piedra angular, esa piedra sobre la que se tienen que fundar las iglesias que dicen que son cristianas, porque Jesús es esa piedra angular. Pero el Apocalipsis nos habla de que Jesús también es Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores, en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, sí, nos dice que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Pero la definición más linda que yo tengo de Jesús está en 1 de Juan 4.8. Hablando de Jesús como Dios, dice que es amor. Es ese amor que lo llena todo. Es ese amor que lo hizo venir a morir en una cruz por nosotros. Ese es Jesús, y ese es el Jesús que refleja la Biblia. Un Jesús que es Salvador, su mismo nombre lo revela, pero a la vez es Emmanuel, Dios con nosotros, y que nunca nos deja solos. Qué lindo todo esto que presenta la Biblia, y lo presenta con tanta simpleza, tanta sencillez, que hasta los niños lo pueden entender. Ahora,
Cuando vos conocés la Biblia, podés conocer a Jesús. Pero hay personas que en este mundo no conocen de la Biblia, no conocen de Jesús, y algunos sí conocen, pero tienen una opinión diferente, distinta. Hay personas que lo consideran un ejemplo. ¿Sí? Acá los que estamos aquí en esta transmisión, los que estamos llevando este mensaje a vos, tenemos este concepto, que Jesús es un ejemplo. Pero, ¿por qué piensan ustedes que hay personas que consideran que Jesús es un fraude? ¿A qué se debe esto, Rosmarie? Y bueno, yo creo que hay dos tipos de personas, las que afirman algo y no se mueven de ahí, pero uno no sabe si porque realmente lo sabe o si porque se dejó llevar por algo que le dijeron. Y nosotros como seres sociales que estamos inmersos en vínculos sociales, en una sociedad donde compartimos, generalmente nos dejamos llevar por las opiniones de los demás sin siquiera habernos cerciorado si es verdad o no. Entonces, me parece que el hecho de que las personas piensen que Jesús es un fraude quiere decir que esa persona no lo conoce realmente, o no tiene idea, o se dejó llevar por alguna mala experiencia de una persona que ha tenido en alguna religión o en alguna situación donde al contarle le generó esta sensación. Entonces, creo que las personas que piensan esto no conocen la persona de Jesús y tienen un concepto errado de él. Muy bien, Gabriel, contanos un poquito vos eh, sobre esto, ¿no es cierto? ¿Por qué pensás que hay personas que consideran que Jesús es un fraude? ¿A qué se debe? Bien, en mi caso, por ejemplo, dentro del ambiente en el que yo me muevo, que es todo rodeado de ciencia y demás, eh, realmente decir que vos creés en Jesús y que para vos es una realidad, muchos lo toman como diciendo, pero ¿cómo vas a creer en eso que ya pasó y demás? Y muchas veces cuando uno les muestra que no es un fraude, sino que realmente vos vivís con él, te quedan mirando como diciendo, pero ¿por qué decís eso? Esto muestra, para mí, algo parecido a lo que estaba diciendo Rosmarie, ¿no? Una cosa es haber oído algo de que sí, no, mirá, ya pasó eso, allá una vez fui a esa iglesia y me pasó esto, por ejemplo, cosas de oír, y en realidad no se ve que la persona lo haya buscado de corazón y que lo haya buscado donde lo tiene que buscar. Quizás por este motivo han tenido malas experiencias en diferentes momentos y atribuyen esas malas experiencias a decir, no, el problema no es que quizás no busqué donde debía o cómo debía, sino que el problema entonces es Jesús. Jesús es un fraude, Jesús es una historia solamente. ¿Por qué crees eso? Pero si estás estudiando ciencia, ¿qué tiene que ver? Y en realidad quizás simplemente se debe a que todavía no han tenido una relación personal, no han vivido una experiencia con Él como para darse cuenta que está a nuestro lado, que nos está buscando y que a pesar del estudio que vos tengas, que eso nunca está de más, Él realmente puede ser una realidad en tu vida. Pastor Fabián, te repito la misma pregunta, o sea, queremos conocer tu opinión acerca de por qué hay personas que consideran que Jesús es un fraude. ¿A qué se debe? Coincido con lo que dijeron Rosmarie y Gabriel. Hace poco tiempo estaba estudiando la Biblia con una persona que consideraba que Jesús era un fraude, se consideraba él a sí mismo ateo. Y cuando empezamos a ahondar un poquitito, su opinión estaba fundada, estaba fundada en una mala experiencia que él había tenido en la iglesia donde él había pertenecido. Entonces, las malas experiencias, los prejuicios, el igualar, el hacer de Jesús lo que son las personas, a imagen de las personas que se equivocan, eso hace que muchas personas tengan prejuicios acerca de Jesús. Pero para mí el mayor problema de todos es el desconocimiento de lo que es el Jesús verdadero. Cuando no conocemos verdaderamente a Jesús, entonces vamos a tener prejuicios y vamos a considerar todo lo que la sociedad nos va diciendo, los medios de comunicación o personas que tienen cierta influencia en la sociedad. Muy bien, me aclararon muy bien la pregunta. Yo creo que ahora, para la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Es bueno decir de que hay personas que
tienen su opinión formada. Y hay personas que tienen una vivencia con Jesús, pero hay veces que vos que tenés una opinión formada, que tenés una vivencia con Jesús, conoces a alguien que no conoce a Jesús, que no tiene una opinión formada sobre él, que no lo considera ni un ejemplo, ni un fraude, simplemente no sabe qué pensar. Es bueno presionarlo para que se decida, decirle, mirá, acá está la Biblia, dale, a ver, decidite. Es bueno presionar a alguien para que se decida y tome una opinión acerca de Jesús. Contanos, Rosmarie. Bueno, suena medio feo esa expresión de, de presionar a alguien. La verdad que no, no es bueno en ningún caso. Cada uno de nosotros somos libres de elegir lo que queremos, tanto pensar y hacer. Fuimos dotados de facultades para poder llevar a cabo decisiones fundamentadas en alguna base sólida donde nosotros mismos averiguamos, bueno, a ver, esto es verdad, no es verdad, es así, no es así. Y creo que presionar a alguien lo único que puede llegar a lograr es que la persona se aleje más o no quiera saber más nada, se cierre mucho más. Y creo que no es bueno, solo hay que mostrar las cosas con fundamento y la persona va a tomar su decisión y está en la persona decidir y tomar esa opinión de acuerdo a lo que crea y sienta de esto. Muy bien, Gabriel, contanos un poquito, a ver, ¿qué opinás sobre esto de presionar a alguien para que tome una decisión, una opinión sobre Jesús? Coincido con lo que estaba diciendo Rosmarie, porque más allá de el ambiente espiritual o de lo que sería una decisión por Jesús, por ejemplo, ninguna decisión tiene que ser impuesta o forzada. Incluso Dios mismo, al crearnos, nos dio el regalo de la capacidad de decidir. Y junto con esa capacidad de decidir también nos puso, como parte nuestra, la capacidad de discernir entre lo que corresponde y lo que no. Entonces uno, con su ayuda, puede decidir adecuadamente, ¿no? Ahora, en el contexto de una persona que quizás todavía no ha tenido su experiencia personal con Dios y que por lo tanto no opina ni a favor ni en contra, por decirlo de alguna manera, uno no tiene que meterse en la vida de esa persona diciéndole lo que tiene que hacer. Lo que uno puede hacer es contarle en todo caso, por ejemplo, cómo a vos, realmente a través de una experiencia, realmente te diste cuenta que Cristo es real. Porque si recién hablábamos, por ejemplo, que muchas personas han formado un preconcepto porque alguien les habló de una mala experiencia y eso lo tomaron, también puede verse en la forma positiva diciendo, mira, yo viví esto, en lo que sería el testimonio que uno puede dar, y que el otro, al momento de escuchar, saque sus propias conclusiones. Yo, por ejemplo, dentro de mi área, en lo que es salud y demás, que me estoy preparando, veo muchas veces que viene una persona a un consultorio y desconoce sobre el tratamiento que se le puede aplicar. No tiene una opinión formada de si ese remedio o ese tratamiento le va a hacer bien o mal. Pero generalmente, antes de ir a la consulta, ya se metieron en Google, digamos, y se fijaron lo que Google les decía. Y vienen ya con un preconcepto. Uy, no me van a dar esto porque produce esto, no me van a dar esto porque escuché que a fulano le pasó tal cosa. Y uno tiene que lograr generar en esa persona la confianza necesaria para que pueda tomar una buena decisión que lo va a terminar favoreciendo. No decirle, mira, vos sos un enfermo, tomate la pastilla. Porque en ese momento, ¿qué generaste en la persona? Horrible, ¿no? Entonces, en esto yo creo que lo veo más o menos parecido. Yo no le voy a imponer a alguien lo que yo viví porque es mi experiencia. Lo puedo invitar a que él pruebe de también vivirla. Y ahí yo creo que no sería una imposición, sino una invitación y queda siempre en la decisión del otro. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Pastor Fabián, contanos un poquito acerca de esto. ¿Es bueno presionar a alguien para que se decida sobre Jesús? Cuando uno piensa en Jesús, Jesús no presionó a nadie para que se decidieran por él. Pero Jesús siempre invitó. Y hay la declaración de Juan cuando él habla con Nicodemo, que él dijo, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, y hablaba de la cruz. La cruz atrae, el testimonio personal atrae muchísimo.
Yo no necesito presionar a nadie para que conozca a Jesús, tengo que contarle y mostrarle cuál es mi testimonio. Y hay una historia muy, muy significativa en la Biblia, en los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas lo relatan, que es el momento en que Jesús sana a 2 endemoniados en la tierra de Gadara. Jesús sana a estas 2 personas, y los habitantes de Gadara, cuando ven que son sanadas estas personas, pero que los demonios que estaban en estas personas se fueron a unos cerdos que cayeron en el mar, las personas se asustan y echan a Jesús de sus contornos. Y es interesante que Jesús no los presiona para quedarse, se va tranquilamente, pero deja a esos 2 ex endemoniados, que ya no son endemoniados, que han sido transformados por Jesús, y estas personas publican por toda Gadara, por toda la zona, lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Sí? Cuando Jesús vuelve a ese lugar, meses después, toda la gente lo fue a recibir. El testimonio de un corazón transformado, de una persona transformada, puede muchísimo más que las presiones que podamos hacer. Porque Jesús no presiona, como hijos de Dios tampoco tenemos que presionar a nadie. Muy bien, muchísimas gracias, pastor. Como vos ves, hay 3 opiniones distintas. Hay 3 opiniones de 3 personas diferentes que lo viven de distinta forma a esto de poder delucidar qué hay que hacer con una persona que no se decide. Y nosotros, si vos sos de esas personas que no se deciden por Jesús y no sabés muy bien cómo conocerlo, por eso, desde Palabras de Vida Eterna, tenemos algo para ofrecerte, que es conocer la Biblia a través de la biblioterapia. Si vos querés comunicarte con nosotros, hacerlos a través del WhatsApp, si estás fuera de Argentina, más 54 9 299 508-2040. Este es el WhatsApp para que vos te puedas comunicar. No recibimos llamadas, pero sí mensajes de texto. Entonces comunicate con nosotros, podés pedir oración, podés pedir estudiar la Biblia, la biblioterapia, a través de una biblioterapia escrita en formato digital o en audio. Tenés estas 2 opciones para poder recibir la biblioterapia totalmente gratuita en tu casa. Si estás en Argentina, solamente con marcar 299-508-2040 en tu WhatsApp, ya podés comunicarte con nosotros. ¿Por qué te ofrecemos esto? Porque sería algo hipócrita de nuestra parte hablarte de Jesús, hablarte de conocimiento de la Biblia y no ofrecerte la herramienta de la Biblia. Y esta herramienta es fundamental para cada uno de nosotros. Ahora, cuando hacemos una mirada al mundo actual, en nuestra opinión, en tu opinión, ¿la gente conoce a Jesús o es un personaje como tantos otros? Y esta pregunta tiene que ver justamente porque tenemos que ver un poquito también y anclarnos en la mirada de nuestra misión acerca del mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿La gente conoce a Jesús o es un personaje como tantos otros? Contanos, Rosmarie. Bueno, en mi experiencia, en mi corta experiencia, en los lugares que más me muevo son la zona de la universidad y, bueno, mi trabajo. Y por lo que he vivido, la gente no conoce a Jesús, solo lo tiene como un personaje de hace mucho tiempo, histórico, y que aparece en ese librito que leía mi abuela, o que tenía en la biblioteca de la familia. La verdad que la mayoría solamente lo ubica como, bueno, alguien que estuvo en ese momento, que hizo algo importante, pero no saben qué, y lamentablemente no lo ubican bien. Gabriel, contanos un poquito a vos desde tu vivencia acerca de esta pregunta. ¿Cómo lo toma la gente a Jesús? ¿Lo conoce o es un personaje como tantos otros? Bueno, yo me muevo en otro ambiente también y en diferentes lugares he visto que la gente de escuchar ha escuchado de Jesús de diferentes formas, a través de sus parientes. Generalmente cuando te nombran un pariente te nombran a los abuelos, no sé por qué. Es como que hubiera quedado en el pasado, a mí me pasó eso también.
pero te hablan de algo que han escuchado. Es muy difícil haber escuchado de alguien que conocer a alguien. La palabra conocer para mí es re profunda. Más allá del contexto, digamos, religioso, o de Jesús, o lo que sea, hablar de conocer implica que vos, la única forma real de conocer a alguien es vivir con esa persona. Digamos, vivir una experiencia. Yo, por ejemplo, cuento cuando vivía con mis papás, con mi hermana, de años y de años de vivir con ellos. Yo escuchaba al que subía las escaleras y por los pasos decía, esa es mi hermana, porque iba arrastrando los pies. Bajaba mi mamá, las chancletas, por ejemplo. Eso es conocer, y que si yo le preguntara a cualquier persona que no los conoce, che, ¿quién viene bajando la escalera? Digamos, entonces Jesús es una persona muy conocida, pero a veces solamente como alguien histórico, o como un gran maestro que vivió hace muchos años. Son pocas las personas que me crucé que me dijeron que Jesús es, y me empiezan a hablar de él, y como que realmente vos te das cuenta que no solamente están en una relación de amistad con él, sino que además lo buscan diariamente, ¿no? No sé si llegaríamos a un 10% de las personas que tienen realmente el conocimiento de quién es él. Pastor Fabián, contanos, a ver, tu opinión acerca de esta pregunta. Es paradójico, porque si salimos a la calle y le preguntamos a las personas si son cristianas, en nuestro lugar donde vivimos, quizás de cada 10 personas, 9 digan que son cristianas. Pero ¿cuántas conocen verdaderamente a Jesús? La mayoría conoce de Jesús, pero no a Jesús. Y en eso coincido absolutamente con lo que dijeron Rosmarie y Gabriel. Gabriel hizo énfasis mucho en eso, en el conocimiento profundo. La gente y hay muchas personas en el mundo que no han escuchado el nombre de Jesús siquiera, en otros lugares, en otras latitudes. Para nosotros serían extraños ese tipo de situaciones, pero se da. Hay personas que no han escuchado el nombre de Jesús. Y es la situación en el mundo en el que estamos viviendo. Las personas conocen, tienen referencias de Jesús, pero no hay un conocimiento profundo de la persona Jesús. No conocen a Jesús como quien verdaderamente la Biblia presenta y como quien es en realidad para nosotros. Muy bien, esto que me está diciendo, Pastor, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que va dirigida, se la voy a dirigir a usted. ¿Cómo puedo relacionarme con Jesús y conocerlo? De forma práctica, ¿no es cierto? Sencilla. Si alguien no sabe nada, por ejemplo, yo no sé cómo manejar una batidora, ¿sí? Agarro, me meto en la cocina, quiero hacer una torta, no sé manejar la batidora. Y tengo que saberlo en simples pasos. En simples pasos, Pastor, ¿cómo puedo relacionarme con Jesús y conocerlo? Vos pusiste un ejemplo bien especial y bien útil para esto. Si yo no conozco cómo usar la batidora, voy a ir al manual de uso. Si yo quiero conocer a Jesús, no me voy a llevar por los comentarios de la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios que habla de Jesús. Y es más, el mismo Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñen o estudien las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo quiero saber cuál es el testimonio que me habla de Jesús y conocer a Jesús, tengo que ir a las Escrituras. Y hay una experiencia muy, muy linda que relata el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, de dos personas que estaban desanimadas, que estaban tristes, y escucharon y vieron lo que pasaba alrededor, y todo eso les traía más desánimo. Y cuando otras personas les contaron de Jesús, es como que despertó su conciencia, pero no alcanzaba, necesitaban por ellos mismos vivir esa experiencia. Y el mismo Jesús se acercó, ellos no lo reconocieron en ese momento, pero en el capítulo 24 de Lucas, versículo 27, dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús les habló, ellos lo vieron, pero no se dieron cuenta que era él, y entonces para que ellos se dieran cuenta quién era, les leyó la Biblia, les habló de la Biblia. Y el versículo 32 para mí es emocionante. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que ir a la Biblia. La única manera de conocerlo de verdad es ir a la Biblia. Y queridos amigos, si ustedes quieren conocer
no las opiniones sobre Jesús, sino lo que verdaderamente fue Jesús y es Jesús, tenemos que ir a la palabra de Dios. Muy claro, pastor. La verdad es que si yo soy una persona que no conoce de Jesús, con esta referencia puedo saber exactamente cómo conocerlo y cómo profundizar una relación con él. Ahora, hay tantas opiniones en el mundo, ¿verdad? Porque uno mira el mundo y es como si fuera un kiosco y uno tiene de toda clase de golosinas y a veces no sabes cuál elegir, si te quedás con los chocolates grandes, los que tienen avellana, los que tienen maní, ¿sí? Voy a los chocolates porque es lo que más les gusta por ahí a las personas. Pero podés elegir chupetines, podés elegir esto, lo otro, ¿verdad? Tantas cosas. El mundo parece un kiosco. Y cuando miramos el mundo de las iglesias, en el mundo, ¿verdad? Hay muchas iglesias y todas dicen que Jesús las dirige, todas dicen que Jesús es el kiosquero. Ahora, pero cuando uno mira desde afuera, desde el otro lado de la calle, ve que hay personas en esas iglesias que no se comportan como Jesús enseña, hasta cometen crímenes, fraudes, estafas. Entonces, ¿cómo puedo evitar que me engañen? ¿Cómo puedo evitar caer en un error o en un engaño con respecto a estas iglesias? Contanos, Rosmarie, tu opinión. Bueno, lamentablemente estas cosas pasan y muchas personas que están alrededor nuestro han tenido que enfrentar esto. Y es triste porque casualmente cuando les ocurre es en el momento donde más vulnerables estaban esas personas, más ayuda necesitaban y se llevaron esas impresiones bastante feas de la gente. Pero una manera de evitar que nos engañen es conociendo bien dónde estamos, a dónde vamos y qué vamos a hacer. De esa manera nada nos va a sorprender. Y si hay alguien diferente o del mismo lugar que está haciendo algo diferente, nosotros no debemos guiarnos con esa actitud. Somos humanos y generalmente siempre nos fijamos en lo que hace el otro y nos llama mucho la atención la conducta y marcamos siempre lo malo y es eso lo que nos deja la marca a nosotros y no vemos más nada. Pero bueno, una manera importante de no ser engañados es con sinceridad buscar las cosas, instruirnos, conocer, preguntar, y de esa manera nosotros, nadie nos va a venir a decir algo diferente, y si alguien viene, le vamos a decir, mira, no, porque yo investigué, conozco, y esto es así. Creo que es la manera más, que pienso, es la manera que podemos cuidarnos un poco de esto. Muy bien, Gabriel, contanos entonces tu opinión acerca de este tema. ¿Cómo puedo evitar que me engañen? Lamentablemente es una realidad, ¿no? Creo que quizás fuera incluso del ambiente de lo que es la iglesia hemos tenido momentos en los que alguien nos engaña o vemos que es un fraude, pero yo mientras pensaba en lo que preguntaban, se me venía a la mente lo que me pasaba a mí cuando era chico, por ejemplo, donde cuando uno es chico a veces estás ahí con los demás jugando, qué sé yo, hay un problema con alguien, y vos reaccionás y decís, no, pero mirá, es tu culpa, y la culpa la tuvo el otro siempre, ¿no? Es como que uno no le gusta hacerse cargo de sus propias equivocaciones. Y acto seguido, estas peleas generalmente pasaban ahí con los primos, cuando te desconoces y demás en el verano, ¿no? Venían mis viejos y me decían, vos hiciste esto mal, hacete cargo. Todos podemos equivocarnos, pero la culpa no la va a tener el otro si vos no cumpliste con lo que tenés que hacer. La Biblia dice, más o menos parafraseando, ¿no? Es un versículo muy conocido, que de la abundancia de lo que tenés en el corazón, después habla la boca. Y acá justamente podríamos ver que muchas veces estas malas experiencias, que son reales, han sido no porque el problema es de una iglesia en particular, o de un pastor en particular, o de lo que uno quisiera ponerle el nombre, sino que es que una persona que pertenecía a ese ambiente se equivocó o incluso no entendió todavía lo que implica el mensaje y no actúa conforme a lo que debería hacer. Hay un dicho también que dice, haz lo que digo, pero no lo que hago. Muchas personas que solamente son teoría, pero vos después salen de ese lugar espiritual y los ven en el trabajo y son cualquier cosa. Entonces,
yo creo que todo implica al menos una cosita. Si vos estás buscando sinceramente, de corazón, a Dios, y tuviste una mala experiencia, no te quedes por el mal ejemplo de una persona pensando que Dios es eso. Uno tiene que seguir intentando buscarlo de corazón, porque la Biblia dice que el que en realidad nos busca a nosotros es Él. Entonces es como que si Él te está buscando y vos lo estás buscando, en un momento se van a encontrar realmente, y de esa forma sería otro tip, añadiendo por ejemplo lo que decía Rosmarie, donde uno puede evitar caer justamente en algún engaño. Pastor Fabián, nos interesa mucho tu opinión acerca de este tema, vos que sos pastor de iglesia, al igual que yo, ¿no es cierto? Pero queremos saber tu opinión. Tenemos que partir de una base. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Yo soy pecador, Rosmarie es pecadora, Gabriel es pecador, Osvaldo es pecador, cada uno de nosotros somos pecadores. Como pecadores que somos, cometemos errores. Y tenemos que diferenciar las enseñanzas de una iglesia con los errores que pueden cometer sus miembros. ¿Sí? En eso concuerdo con lo que dicen tanto Gabriel como Rosmarie. Ahora, el ser pecadores, ¿sí?, nos indica que tenemos que buscar nuestro fundamento en otro lado, y el fundamento tiene que estar en la Biblia, para saber si algo es verdad o no es verdad. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y el testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en oscuridad. Y está hablando de personas que predican acerca de Dios, pero no hablan conforme a la ley de Dios y el testimonio de la Biblia. Y Jesús en el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, fue muy claro en esto. Dice, por sus frutos los conoceréis. Que nosotros seamos pecadores no quiere decir que toda nuestra vida vamos a estar siendo, la tendencia natural nuestra sea pecar permanentemente y estar defraudando a la gente. Entonces, si bien podemos cometer pecados, tenemos que dar ese buen testimonio. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es fundamental. Pero hay algo más que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Y esto es muy importante porque Jesús está hablando del tiempo del fin. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es claro. Queremos saber si la iglesia es de Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios que está reflejada en su palabra, en la ley de Dios y en los testimonios de la Biblia. Esto que nos presenta, Pastor, la verdad es que hay que señalarlo, hay que destacarlo un poquito, ¿no? Porque nosotros te estamos hablando a vos, llegando hasta tu casa, para decirte de que uno tiene que conocer de Jesús y depender de Jesús. Ahora, cuando hablamos de la dependencia de un ser humano, porque vemos de que en muchas iglesias, a lo largo del mundo entero, no solamente en una región, a lo largo del mundo entero, como puede ser un pastor, un sacerdote, un rabino, estos dirigentes religiosos crean cierta dependencia de sus feligreses, o sea, los feligreses dependen directamente de ellos para hacer casi cualquier cosa en su vida cotidiana. Entonces, si tienen que tener hijos, le piden permiso, ¿verdad? Si tienen que hacer un negocio, si tienen que... tantas cosas, ¿no es cierto?, que por ahí que generan estas dependencias hacia una persona. ¿Qué debo hacer? ¿Esto es saludable? Porque yo ya estoy en una iglesia, supongamos que ya estoy en una iglesia, y me pasa esto de que mi pastor, mi sacerdote, el rabino, ¿no es cierto?, quiere de que yo sea dependiente de él, y solamente de él, y que le consulte absolutamente todo. ¿Qué debo hacer? ¿Es saludable esto, Rosmarie? No, no es saludable. Y si estás así, te invito a replantearte qué está pasando, porque, bueno, anteriormente decíamos, nadie te puede imponer nada, sos una persona libre, no tenés que preguntarle a nadie lo que vos tenés que hacer. Creo que la única guía que tenemos realmente y que con la que no vamos a fallar es la Biblia, y no la palabra de alguien. Somos todos humanos, y como decía el pastor, somos todos pecadores, así que no te podés guiar por la palabra de alguien.
menos si te lo está imponiendo y te dice, vos tenés que hacer esto. No, somos personas que Dios nos dotó del razonamiento, de la capacidad de poder tomar decisiones, de pensar, bueno, a ver, esto me sirve si lo hago, ¿en qué me beneficio? A ver, ¿cuánto voy a crecer si decido hacer esta acción, si decido mudarme, si decido estudiar, si decido... Creo que no es saludable para nada, y menos saludable es si te limita a vos como persona a poder ampliar tu conocimiento, a poder ir más allá de esto que sabemos de Dios. Muchas personas se quedan en lo que dice esa persona y quedan estancados ahí en el pensamiento ajeno, diría yo, y no, a ver, vos tenés tu propio pensamiento. Sé una persona libre, usa tu capacidad de poder leer, de comprender, y lee la Biblia. Dios te va a hablar. Es algo maravilloso cuando uno realmente se pone en manos de Dios y Él te utiliza diciendo, hijo, quiero que hagas esto, quiero que te formes acá, quiero que tengas fuerza, sé fuerte, sé valiente, confía que yo te voy a guiar. Y esto de depender de alguien más se va automáticamente, y la única persona que nos guía y con la quien sí podemos confiar de que nos guíe es Él, es Jesús. Gabriel, contanos tu opinión acerca de esto, a ver qué debemos hacer y si esto es saludable o no. Bien, siguiendo quizás el hilo que dejó Rosmaría ahí, me parece que si tenemos necesidad de depender de alguien, debemos depender de Dios y no de un humano. En este sentido, por ahí me gustaría aclarar algo con respecto a lo que es la salud, porque la pregunta que me estás haciendo ¿es saludable o no? Entonces, quizás si uno se remonta un poquito a lo que implica la definición misma de salud, hace mucho tiempo se decía que salud era solamente cuando no estabas enfermo, y hasta ahí llegaba, digamos, toda la sabiduría del sistema de salud. Y bueno, con el progreso de diferentes ciencias, dentro de las cuales de a poquito incluso se incorporó la psicología, que al principio de su historia no la querían ni siquiera considerar como una ciencia, y de repente hoy nos encontramos con otro panorama de lo que es la salud, diciendo que es un completo bienestar físico, biológico, social, y tendríamos que añadir también espiritual, que parece que a veces se olvida ese punto, como que pudiéramos obviarlo, solamente somos un cuerpo y una cabeza con un cerebro y nada más. No, nosotros tenemos necesidades espirituales también, y justamente por eso, cuando uno analiza este tema de decir, bueno, si yo tengo que depender del criterio de otra persona, ¿es saludable o no? Y acá yo plantearía dos cositas, como para sumar a lo que decía Rosmarie, ¿no? Para mí no me parece saludable, porque si voy a buscar mi guía, quiero buscarla primero en lo que Dios me muestra en su palabra, porque la Biblia misma dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Él se ocupa después de ir acomodándolo, ¿no? Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que si vos notás que te hablan con fundamento una persona, te está invitando, por ejemplo, a buscar a Dios a través de su palabra, uno tampoco tiene que tener el oído sordo para desprestigiar un consejo, porque la Biblia dice que es de necio el rechazar un consejo cuando está bien fundamentado. Con esto quiero como generar este equilibrio que hay entre decir, tu vida depende de la palabra de otra persona para decidir hasta lo más mínimo, no lo veo saludable. Pero si alguien de buena manera, y que vos notás que te viene a hablar de Dios, no de Él, te invita a estudiar acerca de esto, creo que ese consejo sí sería saludable, porque va a mostrarte que la dependencia tiene que ser de Dios y no de una persona, por ejemplo. Muchas gracias, Gabriel. Muy claro tu enfoque. Y Pastor Fabián, siguiendo el hilo de lo que venimos hablando, y como dijo Gabriel, contanos tu opinión al respecto. Alguien dijo que no debemos ser meros reflectores del pensamiento ajeno. Y yo quiero ir a una situación bien importante. Hoy vivimos en un mundo donde todo es relativo, o donde se cree que todo es relativo. Y ese relativismo nos lleva a ser llevados por las opiniones y pensamientos de las personas para un lado o para el otro. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia presenta que hay absolutos, ¿sí? No, y los absolutos no son movidos
por la interpretación o por la forma de pensar de tal o cual pastor o líder religioso. No, son principios que son inamovibles a lo largo del tiempo. Cuando nos dejamos llevar solo por las opiniones de esa persona, si esa persona comete errores, vamos a caer en esos errores. Coincido absolutamente también con Gabriel en que es importantísimo también aceptar los buenos consejos, cuando esos consejos nos llevan a lo que dice la Biblia. Y hay otro punto importante que mencionó Rosmarí que yo quiero resaltar. Es lo que me hace bien, no si me hace sentir bien solamente. Porque en esa época de relativismo, a veces pensamos que es, si me siento bien en este lugar, está todo bien. Y por ahí no está bien. Por ahí las emociones y los sentimientos son muy engañosos. Entonces, si me hace bien, es lo que me tengo que preguntar. Y el hacer bien tiene que ver con esos principios absolutos que rigen nuestra vida. Y yo quiero mencionar solo un texto bíblico que a mí me impacta, porque a veces pensamos en seguir a tal o cual persona por su carisma, por lo que fuere. Si hay alguien que uno quisiera imitar y seguir y tendría la admiración es el apóstol San Pablo. Y yo creo que coincidimos muchos en eso, los que un poco conocen la Biblia, dicen el apóstol Pablo es para seguirlo. Pero a mí me impacta lo que dice en Hechos capítulo 17. Pablo y Silas estaban predicando a los cristianos de Berea. Y estos cristianos escuchaban a Pablo y después corroboraban con las escrituras que todo lo que dijera Pablo era conforme a la Biblia. Y a mí me impacta el elogio que se hace hacia esos cristianos. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, estudiando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y todo lo tenemos que corroborar si está conforme a lo que dice la Biblia. Los consejos son buenos, siempre que sean conforme a la palabra de Dios. Excelente. O sea, a ver, resumiendo un poquito acá lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cada uno presentó su enfoque y yo quiero hacer un resumen bien cortito para aclararte a vos que nos estás viendo. No estamos diciendo que los líderes religiosos sean malos. No estamos diciendo que las iglesias son malas. Lo que estamos presentando aquí es de que a veces una dependencia hacia una persona, una dependencia más bien ciega, ¿sí? No es saludable. Nuestra dependencia tiene que estar fija en lo que es Jesús, en lo que es la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que siempre opinamos, pero cuando aparece un líder religioso, ¿verdad? Carismático, que parece que tiene buen movimiento o conocimiento en lo que tiene que ver de las cosas de Dios, nos atrae, nos atrae. Entonces, la pregunta es, Pastor Fabián, según la Biblia, ¿a quién debo seguir? ¿A quién debo hacer caso? Porque, claro, todo este concepto todos lo tenemos, ¿verdad? O sea, tengo que hacer caso a Dios, esto, lo otro, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿A quién debo seguir y a quién debo hacer caso? Ahí el micrófono, pastor. Ahí está. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 8, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús es la verdad. Si queremos estar con la verdad, tenemos que seguir a Jesús. Jesús también en San Juan capítulo 13, versículo 15, dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Ahora, ¿dónde encontramos ese ejemplo? ¿Dónde encontramos ese camino a seguir? Lo encontramos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. ¿A quién debemos seguir? A Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? Conociendo de Él. Y es a través de la Biblia que conocemos de Él. San Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, miren qué lindo, no solamente conocerlo nos implica tener una buena vida acá e ir por el buen camino, sino que nos da vida eterna. Y es lo que todos anhelamos, porque los seres humanos fuimos creados para vivir, no para morir. La muerte es un enemigo, es extraño al objetivo por el cual Dios nos creó. Y queridos amigos, en la palabra de Dios vas a encontrar esperanza, consuelo y el camino hacia la vida eterna. Vas a encontrar a un Salvador, a Cristo Jesús. Por eso, desde Palabras de Vida Eterna, queremos ofrecerte estudiar
conocer y estudiar la Biblia a través de la biblioterapia, que son mensajes que enviamos a tu celular, que enviamos a tu correo electrónico, para que vos los recibas. Son mensajes escritos o en audio, que vos los podés completar. Hay preguntas y respuestas que son respondidas con la Biblia, para ayudarte a conocer más de Jesús, para ayudarte a conocer más de Dios. Si querés recibir este material o querés que oremos por vos, comunicate con nosotros al +54 9299 508-2040, si estás fuera de Argentina. Si estás en Argentina, al 299 508 2040, y vas a poder comunicarte con nosotros a través de mensajes de WhatsApp que respondemos oportunamente para vos que nos estás viendo. Ahora, quiero decirte unas cositas, ¿no? Ya estamos terminando el programa de hoy, y esto lo hacemos de corazón para vos, no buscamos nada, es totalmente gratuito. Todo lo que te ofrecemos, lo que te damos, es totalmente gratuito, porque queremos compartir con vos la Biblia, queremos compartir con vos palabras de vida eterna. Y Pedro, cuando estaban los discípulos reunidos con Jesús, y entonces Jesús les preguntó, ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Quieren acaso ustedes abandonarme?, les dijo Jesús a los discípulos. Me gusta la respuesta de Pedro. Esto estoy leyendo Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿De quién provienen las palabras de vida eterna? Sino de Jesús. Por eso vos podés escuchar a muchas personas, podés seguir el consejo de muchas personas, pero nada mejor que las palabras de vida eterna que provienen de Jesús. Esto fue Palabras de Vida Eterna, Psicología Bíblica para Tiempos Difíciles. Nos vemos en el próximo capítulo de esta edición especial de La Mayor Esperanza. Chau, chau.